Muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos? Bien, bienvenidos todos esta mañana. A los que están en el templo, a los que están en transmisión, Dios nos bendiga esta mañana. Gracias a que hoy es domingo, podemos encontrarnos juntos en la casa del Señor y celebrar el nombre de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor, a continuar con lo que hemos venido hablando en los últimos viernes y en los últimos domingos acerca de limpieza total. De eso hemos venido hablando. Tal vez algunos no hayan estado en los domingos anteriores, así que haré un resumen para conectarlos y continuar. Estábamos diciendo que aunque comúnmente en nuestras casas hacemos aseo, hay momentos donde hacemos algo mucho más profundo, movemos, desbaratamos, corremos muebles y hacemos una limpieza profunda. Espiritualmente también es importante que nosotros podamos en ciertos momentos provocar eso. Hemos estado hablando de Ezequiel, un rey en Judá, que aunque el papá fue una persona mala, porque Acaz, el papá de Ezequiel, malo, el hombre hasta hizo pasar su hijo por el fuego para agradar a un ídolo, hizo muchas cosas malas. Tenía un mal ejemplo este muchacho y aún así 25 añitos joven y comenzó a reinar sobre Judá. Estuvo 29 años y se caracterizó porque hizo las cosas bien hechas delante de Dios. ¿Sí? Seguramente nuestros antepasados hicieron muchas cosas que no estuvieron bien delante de los ojos del Señor, pero la misericordia de Dios con nosotros, en que pudiéramos nosotros haber conocido sus caminos, dejar de hacer esas cosas incorrectas y comenzar a agradar a Dios. Así que Dios quiere que usted y yo seamos distinguidos. Uy, no, están dormidos, hermanos. Dios quiere que usted y yo seamos distinguidos. Ahora, que nos distingamos no como gente mala, sino como gente que paró las cosas malas y modeló las cosas que son correctas. Mire el texto que nos ha inspirado, segundo de Reyes 18, 3 al 5, dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David. Recuerde que no es el papá, sino el tatarabuelo, porque el referente fue él, su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta entonces los hijos de Israel quemaban incienso y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá no hubo otro como él, antes ni después. Note que le dio un lugar de distinción. Se distinguió entre sus familiares y entre los reyes como uno de los mejores, quizás el mejor, según dice el texto bíblico. Y eso es, usted tiene que entender que ese es el llamado que Dios le ha hecho a usted y que me ha hecho a mí. Nos ha llamado a ser distinguidos, a ser gente buena, a ocupar el mejor lugar, a ser cabeza y no cola, a dar ejemplo y buen ejemplo. ¿Estamos, hermanos? Que lo recuerden como la persona honorable, como el que cambió la historia de su familia, detuvo todo el mal y después de usted comenzaron cosas buenas, la bendición de Dios. 5 cosas hizo Ezequías, les recuerdo, es un resumen: quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos, despedazó tradiciones cerradas, confió en Dios. Ahora, casi todas estas palabras hablan de destruir, pero es que estamos hablando de limpieza, y cuando se habla de limpieza se trata de eso,
no es de enmarcar la basura y darle un lugar especial. No, la basura se recoge, se bota, se limpia, se deshace de todo eso. Y por eso estas palabras indican esas acciones: quebrar, quitar, romper, despedazar, porque no eran cosas que agradaban a Dios. Ahora, escúcheme esto: para Israel es extraño que ellos practicaran la idolatría, pues desde que nacieron como nación, desde que se estableció la ley para los judíos o los israelitas, uno de los mandamientos decía: oye pues Israel, el Señor Jehová, el Señor uno es. Lo amarás con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. No te harás ninguna imagen, no te harás ninguna forma, ninguna semejanza, ni de lo que haya en el cielo, no adorarás. Entonces Israel siempre fue monoteísta, Israel siempre fue llamado a adorar solo a un Dios y a enseñarle a las demás naciones que era idolatría hacer cualquier forma, figura, ¿sí? Así que no era normal que en Israel estuviera pasando esto, pero estaba pasando porque desafortunadamente a través de los años los israelitas habían copiado de las naciones vecinas y habían hecho formas y se habían hecho ídolos de yeso, de madera, de las formas, en formas humanas, en formas de animales, en formas donde combinaban, como los egipcios, una parte de león con una parte del ser humano, una parte de caballo con una parte de mujer, una parte de águila y entonces habrían esos híbridos y los levantaban como símbolos o imágenes siguiendo sus religiones o sus tradiciones. ¿Cuál fue el resultado de que este hombre hubiese hecho esto? Habla también de 5 cosas como resultado. En 2 Reyes 18 dice que el Señor estaba con él, donde quiera que iba lo prosperaba. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Significa que, número 1, agradó el corazón de Dios. Ezequías, número 2, atrajo sobre su vida la presencia permanente del Señor. Número 3, Dios le hizo prosperar. Número 4, se rehusó a ser esclavo, decidió vivir en libertad. Y número 5, derrotó a su mayor enemigo, los filisteos. Porque hay buenos resultados de agradar a Dios. ¿Estamos, hermanos? Sepa que cuando usted decide hacer las cosas bien hechas, Dios va a bendecirlo. A ver, hermanos. Sepa que cuando usted decide no seguir el mal ejemplo, hacer lo que es correcto, esforzarse por el bien, tiene la bendición de Dios. Tiene el cielo abierto. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Y aprendimos el domingo anterior, qué hay que hacer con los lugares altos. Número 1, identifique los lugares altos en los cuales su familia siempre ha estado equivocado o errado. Número 2, reconozca el dominio de esos lugares altos espiritualmente sobre su familia, sobre su vida. Quítelos, no los decore, no los enmarque, no les ponga vela. Quítelos y reemplácelos. Reemplácelos. En lugar de eso, haga algo diferente. ¿Sí? Haga algo diferente. Si usted tiene la bendición de llegar a una empresa donde en esa empresa hay lugares de idolatría y es nombrado como gerente o tiene la capacidad de tener cierta autoridad, usted puede, con la autoridad que tiene, puede entonces con la sabiduría de Dios descubrir esos lugares, quitarlos y en lugar de eso reemplazarlos. Sé que fui en un par de ocasiones a una empresa de zapatos, no sé cuántos conocen una empresa que se llama Smith Shoes, y los dueños de esa empresa son creyentes y en la semana acostumbraban reunir a todos los empleados y tener un tiempo de reflexión, de oración, ¿sí? Porque en otro tiempo los anteriores dueños y demás pues tenían otras prácticas, otras misas, otras cosas, y eso es quitar y reemplazar. Ahora, dice el texto que hemos leído de Ezequías que quebró las imágenes y que también deshizo los símbolos. Déjeme hablar acerca de las imágenes y de los símbolos. Tiene que ver con formas de idolatría, con algunas formas de idolatría. Cuando hablamos de los lugares altos, estamos hablando del monte,
Estamos hablando del lugar físico que eran escogidos lugarmente visibles para ya levantar un altar y hacer algunos sacrificios a esos dioses paganos. Pero la imagen o el símbolo se refiere a lo que ponían en aquel lugar, forma visible, ya fuera un símbolo, ya fuera una imagen, ya fuera un animal, ya fuera lo que fuera, para entonces tener representación de esa deidad falsa a la cual estaban ellos adorando. De eso se trata, de esas imágenes. Y se menciona aquí algunas imágenes de Acera, que era una diosa antigua, o Baal o otros dioses de ese tipo. Algunas de esas eran formas humanas, otras eran formas de animales o híbridas, o algunos rasgos entre animales y humanos, otras formas eran adorando a ciertos árboles de la naturaleza. Ahora déjeme decirle esto, todas otras imágenes que acompañaban a los símbolos como serpientes, como imágenes, o a veces usaban formas de los astros, de la luna, del sol, para incluir en esas formas de adoración. Hoy en día, escúcheme esto, hoy en día esas imágenes o esos símbolos son usadas en el movimiento de la nueva era o en los símbolos de grupos étnicos o ciertos grupos menores o mayores que usan colores o banderas o figuras o formas para hablar de su movimiento o simbolizar. Y nosotros pues estamos rodeados de eso. Hay una gran cantidad de, las redes sociales usan los famosos emojis, pero usted tiene que saber que cada uno de ellos tiene un significado. Y es posible que algunos de ellos hagan referencia a algo que viene desde el pasado. Simbología acerca de la nueva era, simbología acerca de corrientes y a veces de una manera muy... los creyentes lo usan sin saber qué es lo que están usando. Así que es importante que entendamos eso. Necesitamos que nuestras casas, nuestras vidas puedan limpiarse de aquellas cosas. Lo primero que hay que hacer es quitarlas del corazón. ¿De dónde hay que quitarlas primero? Del corazón. Por eso estuvimos hablando acerca de qué es un lugar alto y cómo quitar. Simbología. Ahora, la simbología que antes, escuche esto, la simbología que antes era usado físicamente en lugares altos, ¿sí? O que era colocado sobre la corona de los reyes en la forma de astros, o que eran puestos en lugares especiales, esa simbología antigua ha venido como evolucionando, ¿sí? Y muchas de esas imágenes actuales son ahora grabadas en la piel de las personas con algo moderno que se llaman los tatuajes. Déjeme hablar de esto, sé que puede ser incómodo para algunas personas, pero hay que enseñarlo, ¿sí? Para el que es cliente o para el que es usuario de esas cosas, pues le parece algo llamativo pintar o grabar en alguna parte de su cuerpo una forma que a veces la entiende, pero a veces no la entiende. Y algunas de ellas, no digo que todas, pero algunas de ellas son simbología o que ha evolucionado de lo que se hacía antes o de los movimientos nuevos que hay, de nueva era y de otras formas, pero que hacen que de alguna manera están conectadas con alguna forma de fe diferente a la Escritura. Diferente a la Escritura. Con esas. En la antigüedad, mire el progreso que han hecho. En la antigüedad era un lugar especial donde levantaban una imagen, un símbolo, un ídolo y era el sitio de adoración, ¿sí? Ahora hacen que las personas, escuchen esto, hacen que las personas grabando sobre su cuerpo ciertas imágenes, pues sean casi que altares móviles. Y el chico, la muchacha, el señor, porque eso ahora no es solo para ahora adultos, todos, hasta los niños están pidiendo si se pueden pintar. Y pues comienza con el jueguito desde pequeño, que en el dulce salió el cosito que se puede pegar, el tatuaje, y entonces le parece y después se borra o se le cae eso, pero comienza ya a tener algo de contacto con esas cosas. Y nosotros no estamos prestos para enseñar, para corregir, para revisar, o a veces nos ponemos en el extremo
de solamente prohibir, golpear, pero no explicamos, ¿sí? Y creo que necesitan explicación. Pero hay que saber, hermanos, cuando está hablando la Escritura acerca de estas cosas, limpió, quebró las imágenes, quitó los símbolos, que hoy hace referencia a esos movimientos, ¿sí? Entonces les decía, hay alguien que tatúa una imagen de una serpiente combinado con otras formas de dragón y que llamas y demás, pero que cosas que han evolucionado, pues está haciendo un altar móvil que está haciendo referencia a una cultura de fe pagana. ¿Están conmigo, hermanos? Y tal vez no incomode de pronto a algunos padres o a algunos chicos, pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Mientras que Ezequías estaba tratando de limpiar y de quitarlos, hoy en día otros están tratando de ponerlos. Ahora, eso no solamente hay que saberlo, sino también hay que saber que la Biblia de manera bien clara dice, usted tiene que saber que su cuerpo ya no es suyo, no es de su propiedad, porque usted fue comprado a través de la obra de Cristo. Y si yo fui adquirido o comprado, ya no me pertenezco, le pertenezco a Dios. Si algo quiero hacer con mi cuerpo, tengo que primero tener la autorización del dueño. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Mire, estoy diciendo que si usted va a vivir en arriendo o algún lugar, usted no puede hacer lo que se le antoje cambiando el lugar. Usted tiene que tener autorización ¿de quién? Del dueño. Y lo más seguro es que le van a decir, yo hago los cambios, pero déjeme quietico. Recuerde que hicimos un contrato y usted se ha cumplido en pagar el arriendo y le va bien. ¿Sí? Ahora, si fuimos adquiridos por Dios a través de Cristo, ¿a quién le pertenecemos? Entonces Cristo dice, ustedes deben saber que sus cuerpos son la casa de Dios, son templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y si alguno de ustedes se atreve a dañar el cuerpo, el templo de Dios, sepa que entonces que tendrá que darle cuenta a quién. Entonces tenemos que enseñarles a los chicos y a los creyentes, a los adultos que están antojados de viendo que a su alrededor todos se ponen cierta cosa, se pintan, se hacen, enseñarles, si tiene la autorización del papá Dios de que se haga eso, hágalo. Pero yo le muestro por la Biblia que no tiene autorización, que al contrario tiene una ¿qué? Prohibición, en lugar de tener una autorización. Pero todo eso que sucede en nuestro medio es la evolución que ha venido de todo esto que llama aquí lugares altos, imágenes de acera, símbolos, y que estamos llamados no a ponerlos, sino a ¿qué? A limpiarlos, a limpiarlos. Ahora me dice, pastor, viene alguien a la iglesia que ya se ha tatuado y eso, entonces no puede entrar a la iglesia. No. Y no estoy diciendo tampoco que vaya a perder la salvación. Estamos diciendo que tenemos que practicar la verdad y que Dios nos llama a hacer las cosas bien hechas. ¿Estamos, hermanos? Debemos quitarlos de nosotros, debemos limpiar nuestras habitaciones, debemos limpiar nuestros objetos personales. Sepa bien qué tipo de sticker le pone y qué significa, qué es, y saber si está agradando o no al Señor. ¿Sí? ¿Estamos, hermanos? Como lo hizo Ezequías. Ahora, ¿por qué Ezequías se atrevió a hacerlo con su país? ¿Por qué Ezequías se atrevió a buscar los lugares y limpiarlos? Porque él era ¿el qué? El rey. Y al ser el rey, él tenía dominio sobre todo el territorio. Usted tiene dominio o gobierno sobre ciertas partes de su vida y de su casa, pero no sobre toda la comunidad. Usted no puede entrarse a la casa de su vecino e irle y romperle. No puede hacerlo. No puede. Pero usted sí tiene un lugar de gobierno, un lugar de dominio, que empieza por su vida, que involucra su casa, que involucra sus objetos. ¿Sí? Yo no puedo, aunque sepa como pastor las cosas, yo no puedo cogerle los cuadernos de los muchachos y entonces esta imagen que tiene aquí no está y rompérselo. No. Pero sí puedo enseñarle qué dice la Biblia para que la misma persona limpie eso. ¿Estamos, hermanos? Ahora, dijimos que
no solamente se limpia, se quita, sino que también se reemplaza. Yo recuerdo cuando los primeros años de convertido y estaba orando porque en mi casa habían muchas. Mira, hermanos, escuchen esto con seriedad. Casi que todos nosotros, y me atrevo a decir, todos nosotros venimos de una cultura idolátrica. Es decir, que si recordamos a nuestros papás, abuelos o más atrás, todos ellos fueron ¿qué? Idólatras. ¿Estamos, hermanos? Ya no lo somos nosotros, de la forma que lo hacían ellos. Hay que cuidar ahora de las formas modernas, que no lo estemos también repitiendo. ¿Sí? Pero note eso. No es fácil cambiar toda una cultura de idolatría para crear una cultura nueva. Ahora, la preocupación es esta. Bien, usted se convirtió de su familia, usted dejó de ser idólatra, usted quitó de su casa, limpió, ya no tiene altares, ya no, viene al templo y dice, ve, aquí no usan, y entonces, igual que en su casa, limpió. Pero cuando usted ya no esté, ¿será que los que siguen van a continuar como usted o van a volver a la idolatría? Lo mejor que puede suceder es como Ezequiel, que da ejemplo para que todos sigan el ejemplo como David, ¿sí? Y no que vuelvan. Por eso necesitamos hacer lo que hizo Ezequiel. Ahora, algo que hizo que nos llama la atención es que dice, Ezequías hizo pedazos la serpiente de bronce hecha por Moisés. Y aquí nombra a Moisés. Dice, ay, pero ¿cómo así que Moisés es el culpable? Ahora déjenme hablarles acerca de esto. ¿Cuándo había sido levantada y para qué? Esta serpiente había sido levantada en el desierto. Para que la gente que había sido mordida por esas serpientes venenosas y que se estaba muriendo, tuviese una manera de sanar. Es decir, Dios les proveyó una forma para que ellos fueran sanos. Leámoslo en el texto, Números capítulo 21, Números 21, versos 6 en adelante. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo entonces se acercó a Moisés y dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo. Señor, mire, están muriendo, se están quejando. Y reconocieron, sobre todo eso, reconocieron que eso les ha pasado por hablar contra el Señor y hablar contra el líder, contra Moisés. Murmuraron, se quejaron contra Dios, culparon a Dios de cosas malas, siendo que Dios estaba bendiciéndolos. Como consecuencia vino esto. ¿Qué le respondió el Señor? El Señor le dijo, mire el verso 8, y el Señor dijo, hazte una serpiente y ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un asta. ¿Saben qué es un asta? ¿Sí? Hasta luego, no, un asta. Un tipo de palo grande con punta, ¿sí? Hizo un asta, la puso la serpiente. Dice, los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y ¿qué? Y vivían. Entonces mire esto. La murmuración y la rebeldía causó que las serpientes del desierto se levantaran y mataran a muchos. Dios les dio una solución cuando ellos reconocieron que habían pecado, y la solución que les presentó es que tenían que mirar ¿a qué? A la serpiente. ¿Qué estaba diciéndole Dios? Dios les estaba diciendo a ese pueblo, ustedes tienen que aceptar mis condiciones. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Porque no es a la manera que nosotros queremos, es a la manera que Dios determina. Pero lo que Dios había determinado fue temporal, momentáneo. ¿Sí? No permanecen todavía en el desierto. Las serpientes fue un asunto de unos meses. Las serpientes no volvieron a salir. Debieron haber quitado el asta a la serpiente, pero han pasado los años. Quizás
entre 900, 1000 o más de 1000 años, y cuando llega el reinado Ezequías, dice que la serpiente todavía está levantada y sobre todo que los hijos de Israel todavía vienen y le ofrecen ¿qué? Oiga, lo que fue una solución momentánea lo convirtieron ellos en un ídolo, en un ritual tradicional. Y siendo que Moisés participó en el asunto, no es que haya sido culpa de Moisés, no es que haya sido culpa de Dios, es que la gente volvió esa señal una ¿qué? Una idolatría. ¿Cómo podrían hoy los hijos de Dios volver las cosas una idolatría, volver las cosas una tradición, una religiosidad? Resulta que antes de venir a la iglesia nos enfermábamos y entonces o íbamos al médico o recurríamos, la abuela nos enseñó que si machacamos tal cosa y le echamos tal otra, y le echamos tal otra y la agüita de tal cosa y entonces, sí, y dio la solución, la persona fue sana. Como la persona fue sana, la próxima vez que le dé problemas estomacales, ¿qué va a hacer? A hacer lo mismo que hacía antes. Y lo va a seguir haciendo. Y va a estarle diciendo a otros, no, cuando se enferme. Entonces no habla de Cristo, no habla de la sanidad. Ahora está hablando de una ¿qué? Tradición. De una tradición. Pero si va a la Biblia, está bien que Dios un día le haya bendecido de tal forma, pero no haga de esa forma un símbolo. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Sí. Escúchame, en cierta época de la vida de Israel, Dios les dio que comieran maná y que comieran codornices. Pero no estamos esperando, no, yo voy a dejar de trabajar y mañana voy a ir a recoger maná. No, Señor. La Biblia le muestra, ya llegaron a la tierra prometida, vaya pues, trabaje, mijo. Vaya pues, porque no es que se va a quedar, fue momentáneo, yo no me puedo quedar con lo momentáneo para volverlo una cosa ¿qué? Ritualista. Hay gente, por ejemplo, que tiene en su casa, viviendo con él, a las cenizas de alguien que hace años falleció. Se le volvió una tradición, un rito. Y podemos seguir mencionando más cosas que se hicieron antes y que no se cambiaron y entonces se siguen una y otra vez ¿qué? Practicando, haciendo, y nos desvía la fe, nos desvía la atención, nos desvía el corazón y esas cosas no están correctas. A veces simplemente las imitamos porque los otros las hacen y no nos preguntamos igual cuál es su fuente, de dónde vino, por qué se creó eso. Miren, por ejemplo, si hay algo pagano que la gente practica a nivel mundial, si hay algo pagano que se practique, es ese famoso Halloween. Donde, mire, actualmente, años atrás, los adultos llevaban a los niños. Actualmente los niños los encierran y los adultos se disfrazan y salen. ¿Sí? Los creyentes practicando algo que tiene origen pagano. Ezequiel está diciendo, a ver, limpiémonos de lo pagano, quitemos esto. ¿Sí? Y hoy necesitamos revisar, por eso le estamos llamando a esto limpieza ¿qué? Limpieza profunda. Sucede, por ejemplo, en las iglesias en la costa, que los creyentes son buenos creyentes hasta diciembre, pero no vuelven en enero, febrero porque están en el carnaval entonces y se unen a este tipo de celebraciones y no saben cuál es su origen, cuál es el motivo, qué sucede mientras, qué prácticas ocultas hay. Y entonces se refunden en la fe, se refunden en sus prácticas y terminamos haciendo lo que hacen los demás. ¿A dónde va Vicente? ¿Para dónde va Cristiano? Siguiendo a los paganos. No.
Que los paganos se conviertan a ti, no que tú te conviertas a ellos. ¿Están conmigo, hermanos? Hay que quitar, limpiar, deshacerse aún de las tradiciones. La serpiente se convirtió en una tradición, Ahora, ¿cómo prepararnos para esa limpieza? Déjenme decirles esto. ¿Cómo prepararnos para esa jornada de limpieza? Leamos Éxodo capítulo 19, por favor. Éxodo 19. Dice, y el Señor dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Recuerde que había dos problemas: murmurar contra Dios y culpar a Moisés, o murmurar contra Moisés. Entonces Dios dice, bueno, voy a hacerles una visita especial al pueblo de Dios. Voy a venir con toda mi gloria para bendecirlos, porque Dios nunca viene a visitar a los suyos ni para matarlos, ni para destruirlos, ni para hacerles mal. Dios viene para bendecirnos. ¿No dijeron amén a eso? ¿Dios viene para qué? Cada vez que nos encontramos con el Señor, un domingo, un 3 semanas, Dios quiere bendecirnos, no destruirnos. Entonces dice el texto, voy a presentarme ante ti en medio para que les pueda hablar y entonces para que tengan confianza en ti, para que tengan confianza en mí. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Era una visita especial de Dios. Dios mismo con toda su gloria vendía. En el verso 14 dice, en cuanto Moisés bajó del monte, cuando volvió con la razón, consagró al pueblo. Consagró al pueblo. Es una limpieza profunda. Ellos por su parte, ¿lavaron qué? Sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos, relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Me gusta eso. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Esa visita de Dios, de bendición para ellos, para limpiarlos, para afirmar su confianza, para bendecirlos, como iba a ser gloriosa, no podía ser así de un momento para... Tenían que hacer una preparación de 3 días. Y esa preparación incluía una limpieza, tanto externa como limpieza ¿qué? Interna. Entonces les dijo, no hagan tales cosas, no tengan relaciones, limpien sus vestidos, estén bien pulcros delante del Señor. Bien limpiecitos. Usted sabía, le pregunto así rápido, usted sabía que si un sacerdote iba al tabernáculo a ministrar y sus ropas estaban algo contaminadas o de tejidos diferentes a lo que el Señor había dicho, podía morir? ¿Sí? Y entonces por eso vamos a encontrar en el libro de Levítico, cuando habla de las vestiduras sacerdotales, que absolutamente todo tenía que hacerse en el color, en la forma, en el tejido, como Dios había ¿qué? Ordenado para no matar a los sacerdotes. Afortunadamente hoy tenemos mayor libertad y si no cada 8 días estaríamos enterrando a un pastor. Santo Dios. Pero no me desvío de eso, hermanos. Estoy diciendo que hay una preparación previa. Hay una preparación previa. Bien, hermanos, si nosotros queremos que Dios nos visite, que venga para sanarnos, limpiarnos, liberarnos de todo eso antiguo, entonces nosotros debemos prepararnos. Quiero invitarles. Escucha esto, quiero invitarles para que el próximo sábado, que es el último sábado del mes y que es tiempo de ayuno, en ese ayuno vamos a tener una jornada, un tiempito en la mañana
¿Dónde vamos a practicar todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por limpieza espiritual. Vamos a identificar lugares altos, símbolos, imágenes que han estado afectando espiritualmente no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras familias, matrimonios, finanzas. Y vamos a orar. Vamos a pasar la escoba, vamos a orar para que haya una limpieza. Yo espero que el resultado de eso que vamos a hacer, entonces Dios traiga su bendición, la gente de nuestra casa que nos ha convertido se convierta, la ruina que ha estado se vaya, la enfermedad que ha estado ya no vuelva más, tengamos la bendición de Dios y lleguemos a lo que la Escritura quiere. Yo deseo, amado, que tú seas prosperado en todas las cosas, siempre y cuando seamos obedientes a Él. ¿Estamos, hermanos? ¿Hay alguien dispuesto conmigo a hacer la limpieza? Miren, hermanos, después de que nosotros lo hayamos hecho con nuestras vidas en el ayuno, ¿sí?, vamos a hacerlo ahora en nuestras casas. Vamos a hacer algunos actos proféticos enseñados por la Biblia para hacer una limpieza en nuestras casas. Luego que lo hayamos hecho en nuestras casas, vamos a hacerlo en la comunidad. Muy pronto estaremos saliendo a la comunidad a hacer limpieza espiritual. Porque casi todas las comunidades tienen lugares altos, lugares de basura, lugares de consumo, y hay que limpiar para que la gente sea libre, para que acepte el reino de Dios. ¿Me escuchó, hermano? Pero es necesario quien va a limpiar, que primero ¿qué? Esté limpio, porque la mano que limpia debe estar limpia. ¿Cómo ofrecer liberación estando atados? ¿Cómo llevar liberación estando con problemas? Así que empezamos nosotros, lo pasamos a nuestras casas, lo pasamos a nuestras familias, lo pasamos a la comunidad. ¿Sí? Yo creo que en la casa de Ezequías, este rey, no habían altares, no había... Para atreverse a ir y limpiar el resto del país, es porque ya lo había hecho en su casa, en su vida, desde él hacia los demás. ¿Estamos, hermanos? Ahora, hay casas a las cuales no podemos entrar a romper las cosas. No podemos hacerlo. Pero si nosotros enseñamos el reino de Dios y oramos por una comunidad, ellos van a saber la necesidad y la importancia de deshacerse de esas cosas. No a las malas, sino por revelación y por conocimiento de Dios. Así que voy a orar que Dios esta semana le permita a usted hacer 2 o 3 cosas. ¿Cuáles? Identificar lugares altos, imágenes, símbolos, ¿sí? Reconocer esas cosas, cuánto han afectado espiritualmente a su vida, a su salud, a sus finanzas, a su familia, ¿sí? Y dar el paso de que vamos a quitarlos. ¿Vamos a qué? A limpiar nuestras casas. Seguramente el sábado, cuando regresemos del ayuno, seguramente los chicos querrán revisar sus cuadernos y saber este sticker, esto que pegué aquí, esto que puse allá, tengo que deshacerme de esto y reemplazarlo por otra cosa diferente. Amén. En el libro de Hechos de los Apóstoles, escúcheme esto que le quiero decir con seriedad. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el evangelio llegó a Éfeso. Pero Éfeso, la ciudad completa, desde los más pequeñitos hasta los mayores, rendía culto a una diosa llamada Diana. Si alguien se llama Diana acá, lo siento. Pero Diana, la diosa de los efesios, que es la misma antigua Astoredo, la misma antigua reina del cielo que se reconocía así, es decir, que hace mucho tiempo a una figura con forma de mujer, cargando un niño en sus brazos, que simboliza tanto fertilidad como la madre de Dios, Dios con madre, el engaño, ¿no? Y llegó el evangelio a Éfeso. Mucha gente que entendió que todo eso era idolatría, fue a sus casas y comenzaron a buscar símbolos, libros, imágenes, todo lo que habían comprado, y lo trajeron a la plaza central. Hicieron un arrume. En dinero eso costaba mucho.
pero lo quemaron allí. Cuando la gente, escuche, cuando la gente que vendía libros, imágenes, estampas, que tenía sus negocios, que no era uno ni dos, muchos vivían de eso, se enojaron y dijeron, se nos acabó el negocio. No puede ser que nosotros no vayamos a hacer algo. En lugar de convertirse y hacer lo que los demás estaban haciendo, el texto de Hechos dice que entonces vamos a matar a esos desgraciados que trajeron esa enseñanza. Y entonces intentaron matar a Pablo y a otros. Fue un alboroto tremendo. Es más, creo que se titula ahí en Hechos de los Apóstoles como el alboroto en Éfeso. Parece que ese es el título. Pero ¿dónde surgió eso? No fue que los apóstoles se hubieran metido a las casas a obligarlos. No, les enseñaron el evangelio y ellos por su propia voluntad vinieron y trajeron todo eso. Si yo oro, hermanos, para que esta semana usted tenga revelación de Dios y Dios le muestre qué cosas hay en su casa que no son, hay dos opciones. O usted las trae y yo les hago el favor de quemarlas, romperlas y botarlas y orar para que se acabe, o usted lo hace, ayuna y rompe eso. Pero usted o yo tenemos que limpiar nuestras casas si queremos agradar a Dios. ¿Hay alguien conmigo?